Hola, buenas noches. Soy Rosa Busquets, la presidenta de la SEM, y os doy la bienvenida a este nuevo webinar, que es el último del año. Aprovecho para felicitaros las fiestas y agradezco al doctor Rodrigo Díaz y a la doctora Carmela Blasco que hayan organizado, bueno, el webinar lo ha organizado también la doctora Conchi Castro, que vayan a presentar esta nueva charla. Agradecer también a los asistentes que estéis conectados y, por último, a Cuña Fombona, como siempre, que es el patrocinador y el organizador también y nos da soporte para estos webinares. Adelante, Conchi. Buenas noches, soy Conchi Castro, presentadora de los webinars de la SEM, y hoy el doctor Rodrigo Díaz Fernández nos hablará acerca de en qué casos ya siempre utiliza injerto y o ortobiológicos. Él es nuestro vocal de docencia en la sociedad. Además, es el jefe de la unidad de pie y tobillo de Quirón Salud en Valencia, coordinador de la unidad de pie y tobillo en el Hospital de Manises y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia. Doy la bienvenida también a la moderadora del webinar de hoy, la doctora Carmela Blasco, adjunta en la sección de pie y tobillo del Hospital Clínico Universidad de Valencia y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Con ellos os dejo y esperemos disfrutar, como siempre, de sus conocimientos y de una muy buena discusión. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la doctora Busquets y a la doctora Castro la invitación y al doctor Díaz la invitación para poder moderar este webinar en el que Rodrigo, el doctor Díaz, nos hablará de las posibilidades que hay en esta cada vez más demandado por todos nosotros en la necesidad de injerto óseo, que en las múltiples cirugías que hacemos cada vez hacemos más rescates que en los cuales necesitamos tanto injerto óseo como sustitutos. Él nos explicará cuándo usa unos u otros, cuál es su preferencia, qué usa en sus casos y nos hará un repaso de todos los ortobiológicos. Bueno, pues sin más preámbulo, con muchísimo orgullo, porque el doctor Rodrigo y yo empezamos juntos en esta andada, entonces de pie y tobillo, y entonces siempre es un orgullo ver cómo los que han empezado contigo se han convertido en referentes, con lo cual, Rodrigo, estoy encantada de estar aquí contigo y te dejo paso, luego hablaremos en la discusión con las preguntas de los asistentes. Cuando quieras. Buenas noches, ¿me oís bien? Sí, te oímos. Vale, perfecto. Nada, pues nada, buenas noches. Bueno, Carmela, pues muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que el sentimiento es mutuo. Bueno, yo voy a hablar sobre los casos en los que, bueno, utilizo injerto óseo. Voy a hablar un poquitín de mi experiencia respecto al uso de injerto óseo y también un poco de mi experiencia, sobre todo mi opinión respecto al uso de los ortobiológicos. Yo voy a hacer un poquitín una charla desde la perspectiva del usuario como cirujano ortopédico, no como investigador o, digamos, especialista en estos temas, ¿no? Porque evidentemente aquí hay mucha literatura detrás, mucha investigación y, bueno, pues yo voy a, digamos, a hablar un poco a nivel el que tenemos todos, ¿no? El nivel de usuario, ¿no? Cuando hablamos de injerto óseo y ortobiológicos, yo creo que pues estamos enfrentando dos cosas o dos elementos que bueno, claramente enfrentamos la evidencia científica y el respaldo y el gold estándar que representa el injerto óseo, ¿no? Frente a los ortobiológicos, en donde pues, tenemos un cajón desastre donde hay multitud de productos que muchas veces pues, vamos pues, a encontrar poca evidencia, poco respaldo respecto a su uso, ¿no? Encontramos, por ejemplo, editoriales como este que vemos aquí, ¿no? En el que se pregunta si los ortobiológicos son verdadera ciencia o estamos ante lo que llama aquí snake oil, que es una expresión americana, ¿no? Que hace referencia a los linimentos, ¿no? Que vendían los charlatanes en el lejano oeste, ¿no? Que iban con el carromato y que vendían esos linimentos que valían para todo, pues bueno, pues llama la atención, ¿no? Encontrar un editorial así. O también sentencias o frases como esta que vemos aquí, que dice que
pues está demostrado cómo las compañías se gastan billones de dólares pues en publicidad directa al médico, pero también directa al consumidor, es decir, directa al paciente. Y es que muchas veces los ortobiológicos, y aquí estoy sobre todo acordándome de los PRPs y similares, ¿no? Todas las células madre, como muchas veces son los propios pacientes los que nos preguntan porque les apliquemos ese tratamiento, ¿no? Son ellos los que nos dicen, oiga, doctor, y esto, en este caso, ¿se podría utilizar las células madre o se podría utilizar los PRP? ¿No? Muchas veces son los propios pacientes los que te lo solicitan, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí, evidentemente, ha habido una publicidad muy efectiva y ya sea directa o indirecta, pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aquí el espíritu crítico y digamos, nuestra formación como médicos, como científicos, pues nos tiene que hacer ser cautos, ¿no? A la hora de indicar estas cosas y siempre informarse muy bien y tener el conocimiento de lo que está publicado y del nivel de evidencia, ¿no? de los productos que vayamos a utilizar, ¿no? En esta charla me voy a centrar sobre todo sobre el uso de ortobiológicos a nivel de hueso, ¿no? Pero evidentemente los ortobiológicos pues, podemos encontrarlos en multitud de aplicaciones, ¿no? Ya en el último webinar pues, veíamos como el doctor Nuno Cortes Real nos hablaba sobre el cartílago y sobre las diferentes aplicaciones, ¿no? Sabemos cuánta variedad de tratamientos existe para una lesión osteocondral. Pues también tenemos sobre tendones, en general, todas aquellas cirugías o patologías crónicas en las que no existe ningún tratamiento que sea realmente efectivo, pues es un lugar donde los ortobiológicos pues, tienen su mayor desarrollo, como vemos, ¿no? Los ligamentos, incluso piel y partes blandas, ¿no? Es decir, existen multitud de productos descritos pues, para todas estas aplicaciones, ¿no? Vemos aquí cómo pues hay un interés importante detrás en que esto se desarrolle, ¿no? Cuando hablamos en los ortobiológicos y los injertos en el hueso, normalmente siempre se hace referencia a este rombo, el rombo de Giannudis, ¿no? Que hace referencia a la formación, a la consolidación ósea, ¿no? De cómo el callo de fractura pues, va pasando por sus diferentes fases hasta llegar a una consolidación, ¿no? Digamos, una de las grandes preocupaciones del traumatólogo y del cirujano ortopédico es obtener la consolidación de una fractura, la consolidación de una fusión, de una artrodesis y disminuir la posibilidad de que esto acabe en una pseudoartrosis con una reintervención y muchas veces pues puede acabar incluso en amputación, ¿no? Como todos sabemos. Este rombo hace referencia a los 3 factores ya conocidos y clásicos de la osteoinducción, que digamos hace referencia a la presencia de los factores de crecimiento, que es uno de los principales focos de desarrollo de los ortobiológicos, de la osteoconducción, que hace referencia a la estructura. Vemos como la mayor parte de los ortobiológicos y sustitutos óseos van a ser buenos osteoconductores, y la osteogenicidad, que aquí es, digamos, lo menos frecuente o lo más difícil de reproducir, que es la presencia de células, condroblastos, osteoblastos, que sean capaces de formar hueso. El cuarto lado haría referencia al microentorno, donde está sobre todo la estabilidad mecánica. Esto dependería de la técnica quirúrgica. Y por último vemos en la parte de abajo las condiciones del huésped, que son importantísimas evidentemente, y la vascularización, es decir, tienen que llegar nutrientes, tienen que llegar sangre, oxígeno, para que, como vemos aquí a la derecha, se produzcan una serie de cambios a nivel físico y a nivel químico, ¿no? que favorezcan junto con la secreción de factores de crecimiento y de citoquinas para que favorezcan la formación de hueso, ¿no? Cuando hablábamos de factores del paciente, pues hacemos referencia muchas veces, sobre todo, al tabaquismo, ¿no? Todos los que nos dedicamos a pie y tobillo, en general a la cirugía ortopédica, sabemos la importancia que tiene el hábito tabáquico en la cicatrización de las heridas, en el riesgo de que una pseudoartrosis o una fractura no consolide, especialmente en zonas, por ejemplo, a nivel de fracturas de pilón tibial, artrodesis en medio pie, una diabetes mal controlada, ¿no? Y todos estos factores que vemos aquí que no hace falta mencionar y que son conocidos por todos, ¿no?
Cuando hablamos de ortobiológicos y en particular de injertos óseos, ¿no? Cuando trabajamos con injertos óseos, evidentemente tendremos aquellos injertos autólogos que, digamos, aún constituyen el gold standard, el patrón oro en el injerto que vayamos a utilizar cuando sea necesario, ¿no? en el procedimiento quirúrgico aportar un extra de hueso o de injerto, ¿no? El aspirado de la médula ósea sería simplemente pues sacar un preparado o un aspirado de células óseas mesenquimales. El aloinjerto, injerto heterólogo, que ya veremos como sus distintas procedencias y preparaciones, y luego la matriz ósea desmineralizada, ¿no? Esto sería lo que entraría como injerto óseo, ¿no? Ampliando un poquitín ya en el concepto de ortobiológicos, pues ya tendríamos todo lo que serían los sustitutos óseos, ¿no? Como serían los compuestos de fosfato cálcico, que luego hablaremos un poquito, sulfato cálcico, los vidrios bioactivos, hidroxiapatita coralina, los polímeros que no podemos considerar los verdaderos ortobiológicos, pero bueno, sí que son sustitutos óseos, ¿no? Y luego, pues, ese campo importante donde la industria focaliza su desarrollo, ¿no? Su investigación, que son los factores de crecimiento, y luego, pues, campos más novedosos como los microARN, que eso, digamos, todavía es un campo en investigación, ¿no? Como decía antes, el injerto óseo autólogo es hoy en día el gold estándar y tiene las tres propiedades fundamentales para producir ese hueso, es decir, la osteogénesis, para inducir la formación debido a la presencia de factores de crecimiento y como osteoconductor. Este injerto óseo autólogo, todos sabemos, pues, se puede obtener de distintas partes de la anatomía humana y básicamente distinguimos la parte cortical, que tiene como desventaja menor celularidad, pero proporciona un soporte estructural superior al hueso esponjoso. El hueso esponjoso, digamos, es lo más utilizado debido a que posee el mejor potencial de osteogénesis, osteoconducción y osteoinducción. Para obtener este injerto óseo autólogo, pues bueno, hablando un poquitín de mis preferencias, ¿no? Sería la cresta ilíaca, ¿no? El calcáneo, luego pues mucho menos frecuentemente tibia distal y peroné en algún caso más seleccionado que veremos luego, ¿no? El calcáneo es quizás una de las zonas donde más frecuentemente yo obtengo injerto, ¿no? Es muy sencillo, mediante un pequeño abordaje lateral, desperostizar la zona y luego con un trocar, yo utilizo este trocar, pero bueno, evidentemente hay multitud de trócares con los que podemos obtener cilindros de hueso, de hueso esponjoso, que luego pues podremos utilizar a nivel de artrodesis. Ahora veremos las indicaciones en los que utilizaremos de forma primaria un injerto óseo o también, pues evidentemente, en cirugías de revisión, cuando no necesitemos grandes cantidades de injerto, pues lo podemos obtener perfectamente de aquí. Cambiando la dirección del trocar por la misma incisión, pues podemos obtener más de un cilindro, ¿no? Pero evidentemente siempre tendremos ahí una limitación. Cuando necesitemos más injerto, necesitemos obtener un injerto tricortical o, por ejemplo, ya en pseudoartrosis en las que necesitemos pues, un hueso esponjoso de una mayor calidad, con una mayor presencia de células mesenquimales, pues obtendremos el hueso de la cresta ilíaca, ¿no? La cresta ilíaca, que normalmente en pacientes de decúbito supino lo vamos a obtener de la parte anterior. Cuando operemos en decúbito prono también podemos hacer un abordaje posterior y, bueno, evidentemente respetar esos 2 centímetros para evitar la desinserción del ligamento inguinal y la lesión del fémur cutáneo, como todos sabéis. Ventajas son evidentes, no transmiten enfermedades, es un injerto óseo autólogo del propio paciente y evidentemente tampoco va a producir una reacción autoinmune. Esto sí va a ocurrir cuando usemos un hueso de donante, ¿no? Y en las desventajas, evidentemente, tenemos una cantidad disponible limitada. Por eso, pues muchas veces no nos va a quedar más remedio que echar mano de aloinjertos o de sustitutos óseos, ¿no? Aparte de la morbilidad de la zona donante, especialmente en la cresta ilíaca.
Las indicaciones, pues bueno, todo el mundo las conoce, evidentemente defectos óseos que pueden ser en traumatismos agudos, por ejemplo, una fractura de pilón tibial, puede necesitar el aporte extra de injerto. También veremos ahora otros casos en los que también los utilizamos. Cirugías tumorales, luego veremos algún caso al respecto, ¿no? En artrodesis, normalmente las artrodesis pueden no necesitar injerto, salvo cuando estemos revisando una artrodesis fallida, o en otros casos en los que sí que yo sí que defiendo el uso ya de entrada de injerto, que ahora veremos, ¿no? Y ya como comentaba antes, la pseudoartrosis y las osteotomías, ¿no? Cuando hacemos pues cuñas en tibia, por ejemplo, de apertura o a nivel del medio pie, pues puede ser necesario el uso de injerto, por ejemplo, una osteotomía de alargamiento de la columna lateral, etcétera. Como decía antes, pues ejemplos de fracturas donde casi siempre vamos a utilizar el injerto óseo autólogo, ¿no? Pues una fractura de escafoides, como ya sabéis, si es cominuta, se produce ese aplastamiento, es necesario recuperar la longitud de la columna externa y ahí pues necesitaremos un aporte extra de injerto, ¿no? O una fractura de cascanueces de cuboides, también es una fractura donde, digamos, de forma estándar, por suerte son fracturas poco comunes, pero que sí que vamos a tener que rellenar una vez que hemos reconstruido la longitud de esa columna lateral, utilizar ese injerto óseo para evitar el colapso y favorecer la consolidación, ¿no? ¿Qué ocurre con las fracturas de calcáneo, ¿no? Que las dejo para el final, ¿no? Bueno, pues continúa siendo un tema de controversia, ¿no? Digamos, la controversia surgió más o menos en los 90, más o menos en 92, cuando Le Tournelle escribió un artículo diciendo que no era necesario utilizar injerto óseo en el calcáneo, porque la placa pues era suficiente para mantener y era un hueso muy vascularizado que no daba problemas a la hora de consolidar y, sin embargo, el injerto óseo pues, podía dar problemas, ¿no? Si revisamos la literatura actual, pues vemos incluso cómo continúa habiendo mucha controversia y resultados incluso que se contradicen. Por ejemplo, vemos esta revisión, un metaanálisis del 2018, donde encuentra, tras revisar varios artículos, que hay mejores resultados en la escala OFAS en aquellos pacientes en los que se utilizó injerto óseo en fracturas de calcáneo frente a los que no se utilizó y, sin embargo, dice que los resultados radiológicos son los mismos. Por el contrario, pues vemos este estudio comparativo prospectivo del 2016, donde compara 22 pacientes con aloinjerto frente a 21 sin, y los resultados son justo al revés, ¿no? Ve que los resultados a OFA son iguales y, sin embargo, hay mejores resultados radiológicos, ¿no? Entonces, no hay un acuerdo y, evidentemente, pues hay otros muchos artículos donde van digamos, a relatar una serie de factores que van en contra, ¿no? Como pues los que están en contra del uso de injerto, pues dicen que aumenta el riesgo de infección, aumenta el riesgo de distensia de herida, mayor pérdida sanguínea o mayor dolor posoperatorio, evidentemente cuando estamos hablando de injerto de cresta, y luego pues como hay muchas veces una rotura en la pared lateral, pues puede escaparse el injerto por ahí y producir una compresión de nervios, tendones, o incluso si se va por la pared lateral hacia afuera, ¿no? De los tenones peroneos. Es decir, existe opinión de todo tipo. La pregunta es, ¿qué hago yo? Bueno, pues evidentemente es un poco caso a caso, ¿no? Yo aquí tampoco me quiero mojar mucho. Cuando es una fractura sencilla y el hueso, digamos, es de buena calidad, no uso injerto óseo. En aquellos, digamos, huesos más o fracturas con un mayor hundimiento, pues sí que se podría valorar el uso de sustitutos óseos. Yo creo que aquí el calcáneo es un hueso que consolida bien, con lo cual pues no sería necesario ir a cresta. Respecto a la ortopedia, bueno, pues en procedimientos ortopédicos, donde yo siempre utilizo injerto óseo, en la osteotomía de Evans, utilizo injerto óseo de cresta y lo tallo en forma de trapezoide, una forma trapezoidal de 8 milímetros de longitud. Intento no pasarme. Esto sería un ejemplo donde el único sitio donde se ha utilizado injerto, hay dos sitios aquí. Uno es la osteotomía de Evans. Como veis, utilizo placa. La placa la utilizo para evitar que la reabsorción del injerto me haga perder esos 8 milímetros que le he dado. Pero también hay otra zona
donde he utilizado injerto óseo, que luego veremos cuál es. Esto es a modo de ejemplo. Muchos cirujanos pues, prefieren usar cuñas de titanio poroso. Yo, la verdad, pocas veces que lo he utilizado, bueno, evidentemente esto será un error técnico, no digo que sean malas, pero bueno, aquí en este caso, es un caso mío en el que toda la tuberosidad anterior del calcáneo, la anterior a la osteotomía, se subluxó, se produjo una especie de giro de esa placa que quizás por error lleva tan solo 2 tornillos, eso permitió un giro de la placa, una extrusión de la parte anterior del calcáneo y vemos como digamos, la cuña toca directamente con la articulación. Eso lo tuve que rescatar, pues, una vez más, con injerto tricortical de cresta y una artrodesis a extracción de la calcáneo cuboidea, ¿no? Lo que decía antes es cuando siempre en una cirugía primaria utilizo autoinjerto, ¿no? Y es en las artrodesis a nivel de la segunda cuña, segundo meta y tercer cuña, tercer meta. Es un lugar muy frecuente de presencia de artrosis y dolorosa, con osteofitos que muchas veces comprimen el nervio peroneo profundo, produce un dolor incluso ahí lancinante, ¿no? Son cirugías que tienen muy buenos resultados porque el alivio del dolor es rápido, pero tienen un cierto riesgo, ¿no? Si utilizamos un procedimiento, digamos, tradicional, ¿no? De preparar una articulación, quitando con el escoplo, rascando con una cureta, pues pueden ocurrir varias cosas. Lo primero, que retiremos más de dorsal que de plantar, con lo cual al comprimir el foco vamos a elevar el metatarsiano, o si quitamos con el escoplo en vertical, pues podemos acortarlo, ¿no? Y eso va a producir seguramente una alteración a nivel de la carga, a nivel de la marcha, pues seguramente pues nos puede producir, por ejemplo, una metatarsalgia de transferencia. Entonces, la forma de no elevar y no descender es lo que nosotros hacemos, que es con el trocar, directamente apuntamos centrado a la articulación, extraemos un cilindro donde la parte central es el cartílago articular y eso lo vamos a rellenar con injerto, como veíamos antes, obtenido del calcáneo, y luego pues nosotros solemos preferir usar un implante de nitinol a compresión para conseguir una artrodesis exitosa sin acortar y sin elevar, ¿no? ¿Dónde se utiliza también? Pues como decía antes, en rescates, o comentaba antes la doctora Blasco, ¿no? El uso de la cada vez más frecuente cirugía de rescates, y una de las cirugías que más frecuente rescatamos son las secuelas de Killer-Brandes-Lelièvre, ¿no? Como era una cirugía que era muy valorada hace años, ¿no? Y hoy estamos pues viendo estas secuelas, ¿no? Que todos conocéis, de deformidad en COCAP, de insuficiencia del primer radio. Bueno, pues normalmente, según la resección de la falange, podemos necesitar incluso muchas veces un alargamiento en un primer tiempo antes de introducir el injerto. Y bueno, pues esto sería una cirugía de revisión, ¿no? Para la que utilizamos esta placa de Artres, que normalmente el mecanismo está utilizado para dar compresión, pero si lo colocamos al revés, pues nos permite dar distracción, como queremos en este caso, y una vez que hemos logrado la longitud que queremos, pues podemos rellenar el gap, en este caso, pues con autoinjerto, en este caso obtenido de calcáneo. Muchas veces usamos tricortical de cresta, pero si conseguimos en un hueso de una persona joven con tornillos de bloqueo, sí que podemos usar un injerto no estructural, ¿no? Como vemos aquí. Otras técnicas, ya cambiando, abandonando el injerto óseo autólogo, sería el aspirado de la médula ósea, que podemos obtener de diversas localizaciones, generalmente va a ser la cresta ilíaca, y cuya indicación principal parece ser en pseudoartrosis atróficas, ¿no? Existen diversos estudios, sobre todo sobre el uso en pseudoartrosis de tibia, pero siempre combinado con otros ortobiológicos, ¿no? Esto es una cosa muy frecuente cuando revisamos digamos, la evidencia científica de ortobiológico, que es muy frecuente que se combinen tratamientos, es decir, PRPs con matriz ósea desmineralizada o aspirado de médula ósea con matriz ósea desmineralizada o con distintos carriers, ¿no? Lo que nos hace a veces difícil valorar cuál es el verdadero efecto, ¿no? El RIA es un sistema que permite obtener grandes cantidades de injerto en médula ósea. En pie tobillo yo creo que pocas veces se utiliza, yo alguna vez lo he utilizado, pero ya más para defectos o problemas más proximales, ¿no? A nivel de tibia distal. Permite obtener grandes cantidades de injerto, ¿no?
Y luego ya pasaríamos al injerto óseo heterólogo, ¿no? El injerto óseo heterólogo es quizás muy utilizado también generalmente en los hospitales, muchas veces por la facilidad de acceso, el evitar también incisiones extra, ¿no? En determinados casos sí que pues, puede ser utilizado como de forma directa, ¿no? El origen, evidentemente, puede ser donante vivo o cadáver y tiene un potencial osteoconductor evidente, menos potencial osteoinductor, depende de la esterilización o del proceso de esterilización que va, digamos, a disminuir la concentración de factores de crecimiento y evidentemente no hay células vivas, con lo cual no hay capacidad osteogénica. Las desventajas, pues las opuestas a las que veíamos en el injerto óseo autólogo. Podemos encontrarlo en diversas presentaciones. El fresco, evidentemente, se usa muy poco. El criopreservado, que es el típico que solicitamos al banco de huesos. El liofilizado, que también pues, podemos tener disponibles en los hospitales, que son un procedimiento de secación por congelación y luego se conserva a temperatura ambiente. Y luego la matriz ósea desmineralizada, que es hueso tratado con ácidos para quitar, digamos, la parte no orgánica. Dentro del injerto óseo heterólogo, pues tenemos una vez más injerto estructural y luego pues injerto en plan chips, hueso triturado, que nos va a permitir rellenar gaps cuando no sea necesario ese soporte estructural, ¿no? Lo podemos usar en fracturas de calcáneo, pilón tibial, para rellenar una vez que hemos reducido la fractura, cuando hay un colapso, cuando hay un aplastamiento. Evidentemente, en ortopedia, muchas veces cuando tengamos grandes artrodesis, generalmente a nivel del retropié, por ejemplo, una artrodesis a distracción de la subastragalina en una secuela de fractura de calcáneo o en grandes deformidades, pues puede ser necesario el injerto de hueso heterólogo, que muchas veces pues, vamos a poder combinar evidentemente con el autólogo. Caso clínico, tenemos aquí este ejemplo de una mujer, 57 años, operada de un condrosarcoma de cráneo, nos lo remiten por un diagnóstico de condrosarcoma, luego se hizo una biopsia mediante troca, se cambió el diagnóstico a condroblastoma, pueden ser confundibles, de hecho el condrosarcoma de bajo grado parece que el tratamiento hoy en día pues, se recomienda que no sea tan agresivo, ¿no? como si es de alto grado. Y bueno, pues tendríamos estas imágenes de la resonancia, vemos un condroblastoma en principio que afecta a la parte anterior de calcáneo, cuboides, se extiende por la articulación hacia dorsal. Poco como resumen, son lesiones extremadamente raras, tan solo el 3% afecta al pie y tan solo hay un 2,5% que afecta a cuboides, 37,5% pueden afectar a calcáneo, ¿no? Tratamiento de la literatura, pues hay de todo descrito, hay tan pocos casos que, digamos, podemos encontrar cualquier tipo de tratamiento en series muy cortas, ¿no? Evidentemente, aunque veamos una lesión agresiva, pues es una lesión benigna localmente agresiva. Y bueno, pues en estos casos, evidentemente, son casos de afectación multiósea que requiere una planificación previa porque la resección vamos a tener que, como decíamos antes, reconstruirla, ¿no? Reconstruirla con injerto, ¿no? Este sería el gap, la resección realizada final, un poquitín más grande de lo planeado, afectando tercera cuña y base de los metas. Y luego, pues aquí ya vemos cómo vamos preparando, ese sería el fragmento resecado y este sería el aloinjerto de cabeza femoral, ¿no? De banco, que se utilizó tallado. Aquí vemos cómo quitamos las corticales y cómo pues, lo pusimos reconstruyendo esa columna lateral resecada y añadiéndole pues injerto tricortical de cresta y evidentemente también injerto esponjoso con el que rodeamos los distintos focos, ¿no? Evidentemente, como comentábamos antes, los ortobiológicos, el injerto es muy importante, pero la estabilidad, es decir, ese microentorno, y esto depende de la técnica quirúrgica, es fundamental, ¿no? Aquí estamos dando estabilidad. Esto fue una reconstrucción de los tendones peroneos que estaban afectados también y luego pues la compresión, ¿no? Cuando hacemos una artrodesis, cuando queremos fusionar, no solo hay que dar estabilidad, sino que también hay que dar compresión. Aquí veríamos el resultado final, ¿no? Digamos un caso de usar injerto óseo autólogo de forma masiva, ¿no? Este sería otro caso, una fractura de pilón tibial, se intervino correctamente, pero se infectó por un MRSA, requirió retirada de material, una discencia con colgajo y bueno, pues nos llegó a la consulta con
con estas radiografías, ¿no? Con una extrusión anterior, acortamiento, pérdida del maleolo interno y esos antecedentes de infección por MRSA y luego un estado de partes blandas, digamos, que impedía, por ejemplo, realizar abordajes por toda la cara anterior y medial del tobillo. Bueno, se midieron las deformidades y bueno, lo que hicimos fue un tratamiento en 2 tiempos. Primero corregimos esa subluxación, ese acortamiento y luego, pues, una vez más, con aloinjerto, tallamos, rellenamos el gap y luego todos los espacios los rellenamos con autoinjerto de cresta, manteniendo el fijador, ¿no? Para evitar utilizar material interno por el riesgo, no por los antecedentes de infección del paciente. La matriz ósea desmineralizada, ¿no? Es otra presentación que muchas veces incluso tenemos en depósito en nuestros almacenes de los hospitales, ¿no? Parece ser que la desmineralización del hueso, que es un tratamiento con ácido de los componentes minerales, mantiene la estructura colágena, proteínas no colágenas y mantiene los factores de crecimiento, ¿no? Incluso moviliza o hace que las BMP se secreten más, con lo cual es incluso más osteoinductivo que el hueso no desmineralizado, ¿no? No tiene capacidad de carga por esa extracción de la parte mineral y bueno, pues generalmente es lo que ocurre, ¿no? Que casi todos los artículos lo utilizan asociado a otras cosas, ¿no? Entonces es eficaz como expansor de autoinjerto y podría ser superior al hueso liofilizado, ¿no? Existen, pues lo mismo, muchos artículos pues, que hablan maravillas, por ejemplo, pues digamos un poquitín más serio, ¿no? Estas series de fracturas de Jones en los que se utilizaba pues eso, concentrado en médula ósea y matriz ósea desmineralizada, una vez más combinando tratamientos, o este otro artículo de Desai donde combina el aspirado de médula ósea concentrado con la DBM, ¿no? Y bueno, pues todos ofreciendo unos muy buenos resultados, ¿no? Los sustitutos óseos, que son también muy utilizados, ¿no? En nuestro medio, también los solemos tener pues, de fácil alcance, ¿no? Normalmente van a ser compuestos de fosfato cálcico, de fosfato tricálcico. También tendremos compuestos de sulfato cálcico. La ventaja que tienen frente a los de fosfato tricálcico es que se reabsorben en semanas. El fosfato tricálcico se reabsorbe en meses y algunas veces la verdad da la impresión de que no se reabsorbe, ¿no? A veces se hacen radiografías al cabo del tiempo y se sigue viendo ahí el sustituto óseo, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Los vidrios bioactivos, ¿no? Que tienen una serie de ventajas que ahora veremos, ¿no? La adriosapatita y el fosfato tricálcico que comentaba antes son quizás los más usados, ¿no? Y los vidrios bioactivos, pues yo creo que son útiles, sobre todo pues, en presencia a lo mejor de infección, tienen ciertos efectos bacteriostáticos, ¿no? Y luego pues parece ser que liberan iones con ciertas propiedades osteoinductoras, ¿no? Sería otra de las opciones que tendríamos, ¿no? Estos sustitutos óseos, los polímeros no reabsorbibles, no podrían ser considerados ortobiológicos, pero se utilizan, ¿no? Los cementos óseos en el tratamiento de tumores, cuando hacemos curetajes y tenemos que hacer rellenos, incluso implantes de polietileno, los espaciadores de tantalio, ¿no? Que hoy en día pues, parece que se han retirado del mercado, al menos en nuestro país. Y luego, pues, otros polímeros reabsorbibles que suelen ser utilizados como carriers, como transportadores de factores de crecimiento, etcétera, antibióticos u otras cosas. Los espaciadores de tantalio, que, bueno, pues el tantalio se considera un hueso, o digamos un material, perdón, muy poroso, similar al hueso esponjoso y que, bueno, pues comercializó una casa comercial, hoy en día está retirado, como rescate para aquellos gaps que quedaban al rescatar prótesis de tobillo fallidas en artrosis tibiotalo-calcáneas, pero bueno, también se pueden utilizar en muchos otros casos. Aquí tendríamos un ejemplo. Y aquí en la derecha vemos cómo aquí cuando comentaba que el peroné también pues a veces lo utilizamos o lo utilizo yo como autoinjerto, pues lo utilizo generalmente en las artrosis tibiotalo-calcáneas cuando hago un abordaje por lateral, ¿no? El propio peroné hacemos la osteotomía proximal, abatimos el peroné como a modo de libro hacia atrás, ¿no? Manteniendo todo el pedículo de partes blandas posterior, lo cortamos en sagital, la parte sagital más próxima a la tibia la trituramos para hacer un hueso triturado y la parte externa
la atornillamos tras curentar la cara lateral de la tibia a la tibia, ¿no? Y entonces esto nos valdría como un autoinjerto, ¿no? Sería una de las indicaciones en las que yo utilizo el peroné como autoinjerto, ¿no? Los espaciadores de tantalio, pues bueno, no sé o desconozco el motivo por el que se retiró del mercado, pero sí que nos encontramos con este artículo, ¿no?, donde habla de los pobres resultados de la fusión con implantes de metal trabecular, ¿no?, en una serie de 11 pacientes donde solo se obtuvo una integración en 6 pacientes. En el resto de pacientes pues no encontraron unos buenos resultados, o sea que estos autores no recomiendan su uso. Y ya, digamos, para finalizar, ¿no?, vamos a hablar de los factores de crecimiento, ¿no? Los factores de crecimiento no son más que proteínas que secretan determinadas células a nivel del foco de fractura y que actúan sobre otras células que son formadoras de hueso o que, digamos, contribuyen a formar el callo de fractura. No solo los osteoblastos, sino también los condroblastos. Tiene un hándicap que es que tiene una vida media corta, lo que hace difícil su preparación, ¿no?, y su comercialización. ¿Qué tipos tenemos? Bueno, vamos a hablar un poquitín por encima. Luego en marzo tenemos una charla, no exactamente de esto, pero sí de células mesenquimales, que bueno, pues puede ser, digamos, un poquitín más, profundizar un poco más en estos temas. Aquí simplemente mencionarlos, los factores de crecimiento transformantes, dentro de los cuales quizás el TGF-beta es el más importante porque las proteínas morfogenéticas pertenecen a este grupo y parece ser que los osteoblastos tienen receptores para estas células, con lo cual estimularían a estas células, ¿no? Luego tenemos también los factores de crecimiento parecidos a la insulina, son los IGF, que también parece que estimulan el IGF-2, estimula la proliferación de precursores osteoblásticos, el factor de crecimiento de los fibroblastos, luego los factores de crecimiento plaquetarios, que se conocen con el nombre de sus siglas en inglés, PDGF, que son fundamentalmente el PDGF, el VEGF, que es el endotelial, y luego pues las proteínas morfogenéticas. El plasma rico en plaquetas merece mención aparte. No voy a profundizar en él porque esto da para una charla, incluso podría dar para un congreso, ¿no? Porque, digamos, no solo ya las distintas aplicaciones, sino las distintas formas de preparar, ¿no?, el plasma rico en plaquetas, ¿no?, que tampoco hay un consenso, tampoco hay un estándar de preparación. Lo que sí, digamos, la biología, así a grosso modo, es las plaquetas tienen unos gránulos alfa, esos gránulos alfa en el foco de fractura, cuando se estimula su secreción, pues van a secretar una serie de factores que veíamos antes y son los factores de crecimiento, ¿no?, que secretan estas plaquetas. El plasma rico en plaquetas no deja de ser una concentración de plaquetas autólogas. No existe una definición clara de lo que es un PRP, pero sí que podemos encontrar esta definición. Es 1 millón de plaquetas por mililitro en 5 mililitros de volumen, cuando el rango normal está en torno a los 350.000, ¿no? Y luego, pues lo que comentaba antes, la preparación difiere muchísimo. Vamos a encontrar, pues, rico en factores de crecimiento, con más, con menos, rico en leucocitos, pobre en leucocitos. Bueno, pues ya depende de cada hospital. Está claro que normalmente hay que utilizar sistemas cerrados, especialmente si lo vamos a hacer en consulta. Los sistemas abiertos requieren un entorno de flujo laminar. Bueno, pues hay una serie también de legislación al respecto, ¿no?, que no vamos a entrar ahora en ello. Hay un artículo muy bueno en una monografía de Daniel Poggio, donde habla esto, publicado por la sociedad hace, creo que es el 2017, que bueno, pues recomiendo su lectura, aunque tenga ya unos años, pues la verdad merece la pena leerlo para aquel que esté interesado. Así, a grosso modo, no encontramos evidencia científica ni estudios que respalden su uso en tendinopatía aquilia, rotura de Aquiles aguda, fracturas, ya sean, digamos, agudas normalmente, ni pseudoartrosis, es decir, su uso en todas estas localizaciones que sí que se suele aplicar, pues no tenemos evidencia clínica actualmente. Sin embargo, es curioso, a nivel de pie y tobillo sí que en la fascitis plantar hay numerosos estudios que sí que parece que arrojan una evidencia clínica de su uso cuando el tratamiento conservador falla. El uso de 3 infiltraciones a nivel de la fascia plantar. Hay estudios donde se utiliza anestesia, otros en los que no. Eso ya
hay más disparidad, pero sí que parece que hay evidencia clínica suficiente, ¿no? Y luego, pues bueno, también a modo un poco de anécdota, los esguinces altos de tobillo parece que hay estudios que pueden o que parecen mostrar resultados prometedores, pero aún no concluyentes, ¿no? Y por último, pues mencionar un poquito sobre las proteínas morfogenéticas, ¿no? Que sobre todo en los años 2000 estuvieron muy de moda. Estaba la BMP2 y luego la BMP7, que se retiró del mercado. Son osteoinductores, estimulan la producción de células conectivas y también la transformación la transformación de células a células mesenquimales, ¿no? Parece que se vio que hay osteosarcomas y condrosarcomas que expresan estos receptores, aunque no se ha descrito su asociación con la aparición de tumores, sí que la FDA y el Organismo Europeo de Medicamento pues contraindican su uso en aquellos pacientes que hayan tenido un cáncer o un tumor previo, ¿no? Para concluir, pues bueno, vemos cómo yo claramente sigo estando a favor del injerto autólogo, para mí sí continúa siendo el gold estándar. Tenemos que tener en cuenta que no podemos confiar todo en factores de crecimiento en el injerto si luego la técnica quirúrgica es deficiente o el paciente no va a cumplir, no va a adherirse a nuestras indicaciones, o es fumador, o tiene una diabetes mal controlada o está malnutrido. Son todos factores que tenemos que controlar también, no debemos olvidar. Como veíamos en fracturas de calcáneo, ya un poco más específico, continúa estando cuestionado el uso de injerto óseo. A día de hoy no hay conclusiones. Y bueno, pues evidentemente existen multitud de ortobiológicos en el mercado y digamos que muy pocos tienen una evidencia sólida, y en aquellos casos en que sea necesario injerto masivo, pues evidentemente el injerto autólogo tiene su función, pero combinarlo con aloinjerto pues nos puede ayudar a cubrir grandes defectos, ¿no? Y con esto ya terminaría. Pues muchas gracias por vuestra atención y nada, ahora ya pasamos a las preguntas o dudas que tengáis. Bueno, enhorabuena, Rodrigo. Muchísimas gracias por el esfuerzo, porque la verdad es que condensar, reunir, como tú dices, si de cada acto biológico, de cada sustituto, se podría hacer casi que una charla o incluso un congreso, reunirlos todos, la verdad es que es un esfuerzo importante. También te agradezco que compartas tu experiencia. Yo creo que muchos de nosotros estamos a favor del injerto autólogo, pero después de muchos estudios que parece que el injerto heterólogo obtiene bastantes iguales, similares resultados, aunque siempre cuando tienes un trozo de cresta ilíaca de una persona joven en la mano, autólogos, piensas que es imposible que puedan tener los mismos resultados. Pero bueno, en el mercado hay una carta importantísima, es una importante, y la incidencia de complicaciones o de agresividad de la estación en la cresta ilíaca parece que nos hace tender también hacia el uso de estos injertos. Bueno, en el chat nos dan la enhorabuena. Henry Villegas te da la enhorabuena, dice que es una super charla, y hay varias preguntas. En la toma de injerto de calcáneo, que tú dices que es uno de tus preferentes por la cercanía, que no hay que anestesiar más parte porque estás operando la misma zona, ¿tú piensas que existe riesgo de fractura de calcáneo? ¿Tienes un cuidado especial después de la toma de injerto, sobre todo cuando haces, como has mostrado en las imágenes, haces varias vías? ¿Existe riesgo de fractura de calcáneo? ¿Tienes algún cuidado especial? Bueno, yo creo que aquí el calcáneo, al final lo que estamos quitando normalmente es un cilindro. Yo normalmente no quito más de 12 de diámetro y normalmente quito 10. Cuando quito más de un cilindro, quito como mucho 2. Digamos, toda la estructura ósea del calcáneo, es decir, toda la cortical, permanece íntegra. Normalmente yo no dejo el hueco vacío. Cuando, por ejemplo, y esto es un poquitín quizás debatible, pero cuando hago una artrodesis, por ejemplo, segunda cuña, segunda meta, el cilindro que extraigo, que es verdad que lleva cartílago interpuesto, lo coloco
y sustituyo el cilindro que he sacado de calcáneo, lo sustituyo por el cilindro que he sacado a nivel de la articulación, con lo cual ya no lo dejo vacío. Y en otros casos, yo no me atrevo, generalmente en pacientes a lo mejor con un poquitín sospecha de hueso un poquitín más blando, más osteoporótico, sí que lo relleno con sustitutos óseos, normalmente fosfato tricálcico. O sea, tú estás a favor del autoinjerto, lo utilizas, pero no dejas el hueco, con lo cual evitas esa teórica posibilidad de fractura de calcáneo. Exacto. Yo nunca he tenido ninguna fractura de calcáneo, de hecho estamos ahora haciendo una revisión de estos casos de artrodesis, que tenemos una serie bastante abundante y es una complicación que no hemos tenido y dejamos cargar inmediatamente con un calzado positivo. Hombre, es interesante eso, el tip ese de rellenar el hueco que dejas, eso es interesante. También nos preguntan que si tú conoces si hay evidencia de que el autoinjerto es el gol estándar. Pues aquello que comentábamos antes, hace un momento. Sí. Yo me remito a, digamos, las sentencias que aparecen en los artículos. No he buscado específicamente, evidentemente es un tema muy amplio y hay temas que he tenido que buscar un poco por encima, ¿no? Yo solo me refiero al gold estándar porque es verdad que muchos artículos lo mencionan como gold estándar, pero no he encontrado un artículo donde de verdad diga o haya una evidencia, ¿no? Una revisión o algo. Porque es verdad que lo que decías antes, Carmela, está publicado, que no hay, incluso hay artículos que publican que no hay diferencia entre el uso de aloinjerto y autoinjerto, que dicen que los resultados son similares, pero la lógica parece decir otra cosa, ¿no? Un autoinjerto que tiene esa capacidad osteogénica que presenta células, ¿no? No lo sé, yo lo pongo en duda, pero evidentemente todo depende de la metodología del estudio. Si está bien hecha, pues hay que creerlo, pero evidentemente muchos estudios pues dependen de la metodología empleada, de muchas variables que a veces son difíciles de controlar, ¿no? de trucos estadísticos, hay que ser siempre cauto, ¿no? Y yo la verdad, si puedo escoger, utilizaré injerto autólogo, esa es mi preferencia. Vale, y en los casos en que tenemos muchos, el que el paciente que requiere la artrodesis, la revisión de revisión, es una persona anciana y mujer, en ese caso también usas injerto autólogo de cresta. Una mujer posmenopáusica, como el estándar de enfermos que tenemos de 65, 70, 75 años. Sí. Yo siempre voy a cresta. O sea, el injerto de cresta es algo que hago de forma frecuentísima, de preparar siempre la cresta ilíaca. A veces no voy a ella, pero sí que accedo mucho a la cresta. Cresta, calcáneo y luego ya... A ver, otra cosa es que ya estemos... A ver, yo para emplear ya un ortobiológico o algo, digamos, ya a nivel, pues, proteína morfogenética, o ya estamos hablando de aspirados de matriz, o sea, aspirados, perdón, de células mesenquimales, todo eso ya sería, digamos, una pseudoartrosis atrófica, algo ya, digamos, un caso un poco más complejo, ¿no? Pero una pseudoartrosis, por ejemplo, pues por una mala compresión, por un fallo del implante, ahí sí que yo cresta, incluso pues a veces simplemente esponjosa o tricortical, ¿no? Dependiendo del caso. Ya, entonces, te lo digo porque esto no lo han preguntado en el chat, pero es una pregunta que tengo yo. En los explantes, cuando hacemos algún explante, rechazamos el explante de mujeres posmenopáusicas porque la calidad del hueso es mucho menor. Entonces, coges una cabeza de húmero y está prácticamente vacía. Entonces, yo ahí me planteo, en muchos casos solicito injerto heterólogo, injerto de banco, porque no me acabo de fiar de la cresta de ese paciente anciano. Y yo entiendo que a nivel digamos, de explante, pues uno no va a ir a coger una cresta ilíaca o un húmero de una persona añosa para implantarla luego a una persona joven, ¿no? Pero dentro de la misma persona, ¿no? Dentro del mismo paciente. Es decir, es tu propio injerto. Cierto que la concentración será menor, ¿no?
pero si hay un sitio donde vayamos a encontrar células madre mesenquimales o células mesenquimales, va a ser en la cresta, ¿no? En menor o mayor concentración, pero vamos a encontrar. Entonces, Muy bien, muy bien. yo creo que, vamos, dentro de un Vale. mismo paciente, aunque tenga mala calidad, yo sí que lo emplearía. Otra cosa es emplear eso para otro paciente o a nivel de injerto. Ahí sí que ya lo entiendo, pero en otro caso, Vale. del propio paciente. Otra de las preguntas, ¿utilizarías en vidrios bioactivos o algún sustituto que conocemos que se puede mezclar con antibiótico en el tratamiento de pseudoartrosis, de secuestros? O sea, en artrodesis antiguas que presentan un secuestro, para rellenarlo, para después de la limpieza, ¿ahí utilizarías autoinjerto o utilizarías sustitutos óseos, tipo biovidrios? Sí, ahí doy prioridad a curar la infección. Entonces, ahí sí que yo he empleado las dos cosas. Digamos, los vidrios bioactivos y luego también digamos, el estímulas, ¿no? Mezclando con antibiótico. Y ahí sí que doy preferencia al antibiótico o al efecto de bacteriostático, ¿no? Para curar la infección, ¿no? Y una vez que cure la infección, si he logrado una consolidación o he logrado solucionar el problema, perfecto. Y si no, pues ya retiraría todo y ahí sí que utilizaría injerto de cresta. Pero de entrada sí que doy, ahí, en esos casos doy preferencia a rellenar el defecto y a tratar la infección. A rellenar el efecto con biovidrios o sustitutos que puedan mezclarse antibióticos. Claro, una osteomielitis de calcáneo, por ejemplo que me puedo pensar, o a otro nivel, ¿no? Vale, muy bien, muy bien. A ver, no se anima el chat, te sigo preguntando. El aloinjerto, ¿de dónde lo prefieres? Es decir, ¿pides cabeza, pides tibia proximal? O sea, depende del sitio donde lo vayas a implantar, la forma del injerto heterólogo. Cuando llamas al banco, ¿qué sueles pedir? ¿Cuál es tu preferencia? O si la preferencia es según el caso, según dónde vayas a implantarlo. Sí, yo, digamos, 99% de los casos, cabeza. La cabeza, pues, me permite tallar, digamos, de cualquier manera. Es una esfera, prácticamente, y permite darle cualquier forma. Es muy fácil adaptar una cabeza, luego, evidentemente, utilizando la sierra, quitando corteza. Se puede tallar de muchas formas y nos permite, pues, aplicarla en cualquier tipo de efecto, yo creo, ¿no? Yo siempre pues pensando en tobillo, ¿no? A nivel del tobillo, tibiocalcáneas o subastragalinas, a distracción, ¿no? Que suele ser cuando suelo utilizar esa cabeza femoral, ¿no? O el caso que veíamos, ¿no? Son casos muy raros, ¿no? En los que hay que hacer grandes resecciones por tumores, ¿no? Vale, una de las preguntas que aparece ahora, ¿prefieres aloinjerto congelado o liofilizado? Bueno, a ver, yo dispongo de los dos. Yo estoy un poco más a favor del congelado que el liofilizado, pero es verdad que aquí los estudios y la literatura parece que los igualan bastante. El liofilizado, pues el liofilizado lo que veíamos, solo es una estructura, sin más. Mientras que el congelado sí que tiene cierta capacidad de osteoinducción. Sería una ventaja, ¿no? Entonces, yo si tengo que poner gran cantidad o cuando tengo que tallar, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Prefiero utilizar el congelado. Además, el congelado suele ser más compacto, más resistente, o por lo menos me da esa sensación respecto al que yo utilizo el liofilizado. Es un hueso, el liofilizado, muchas veces como da la impresión como de más friable, ¿no? Que aguanta menos carga. Entonces, mi preferencia en determinados casos en los que necesito mucho injerto estructural, congelado. Cuando, por ejemplo, a nivel de medio pie, donde va a haber pues menos carga, menos necesidad, menos cantidad de hueso, y sí que podría utilizar un liofilizado, estamos hablando de estructural. Respecto a cuando lo utilizo en chips sí que
nunca utilizo el injerto congelado, sí que siempre utilizo liofilizado para rellenar gaps con chips. Muy bien. Me ha llamado también la atención, a ver si... Vale, pues estamos acabando el tiempo, pero te quiero hacer otra pregunta. La serie de 3, o sea, hablando de PRPs, de plasma rico en plaquetas, la serie de 3 que hay estudios que parece ser que están saliendo bien, que están dando buenos resultados en fascitis plantares, ¿con qué cadencia la soléis hacer? ¿Tú tienes alguna cadencia especial cada mes, cada 3 semanas? Según vaya el enfermo, ¿repites? A ver, ahí eso es complejo porque ahí entramos ya un poquitín en las organizaciones de las consultas, ¿no? Ahí yo creo que no hay una pauta establecida. Parece que los PRPs, las plaquetas liberan en 10 minutos prácticamente el 99% de los factores de crecimiento, luego en una hora casi el 100%, y las plaquetas continúan produciendo factores de crecimiento en lo que dura la vida de una plaqueta, que anda en torno a los 10-12 días, ¿no? Entonces, yo creo que antes de esa cantidad de 2 semanas no se debería poner una segunda inyección. Y a partir de ahí, pues es un poco variable, ¿no? Yo normalmente separo las infiltraciones un mes, cada una de la otra. Yo tengo que decir que infiltro muy pocos PRPs, muy pocos. Muy bien. Yo creo que es bueno tener una pauta y tener unos criterios claros porque los intereses con todos estos sustitutos, los intereses comerciales son enormes. Entonces, yo creo que esta charla ha servido para poner en valor y está claro que el sustituto óseo más importante es el injerto. Creo que eso ha quedado claro, pero que tenemos en el arsenal, tenemos un abanico enorme. Bueno, Rodrigo, se ha acabado el tiempo. Darte las gracias por el esfuerzo realizado. Reconozco que la charla es un poco muy extensa, pero muchísimas gracias por el esfuerzo y por compartir tu experiencia. Dejo paso a la presidenta y a la organizadora. Bueno, os digo buenas noches y feliz Navidad a todos. Muy bien, gracias, Carmela. Pues una vez más he disfrutado muchísimo con la charla, con la moderación. La verdad es que disfrutar aprendiendo es un lujo. Gracias a Rodrigo y a Carmela y de nuevo gracias a Conchi. Y yo os deseo pues unas felices fiestas y un feliz 2023. Nos vemos en el próximo webinar, que será ya en el próximo año. Sí, yo os recuerdo nuestra próxima cita. El siguiente webinar estará a cargo del doctor Pablo Wagner de Chile. Tratará sobre su algoritmo para el tratamiento del pie cabovaro y estará moderado por el doctor Rodrigo Díaz, nuestro ponente de hoy, vocal de docencia de la sociedad. Muchísimas gracias a los asistentes, gracias al doctor Rodrigo Díaz y a la doctora Carmela Blasco. Muchas gracias a Acuña Fombona por permitirnos hacer estos webinars. Os deseo muy felices fiestas a todos y hasta el año que viene con nuevas y muy interesantes charlas en estos webinares, ¿vale? Muchos besos. Besos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hasta luego. Bueno.